mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Uno se pregunta, ¿será que Jesús aquí dice que la autoridad de Pilato viene del Padre? Si así fuera, el Padre tendría pecado. Pero la Biblia prueba de forma contundente que quien le dio la autoridad a Pilato fue el dragón, el demonio, porque Pilato era gobernante del imperio romano pagano. Y ese imperio romano pagano es la bestia escarlata que vemos en Apocalipsis 12, que es ese dragón de 7 cabezas y 10 cuernos. Y ese dragón es el mismo que le entrega su autoridad al imperio romano católico, que es esa bestia semejante a un leopardo, también de 7 cabezas y 10 cuernos. Es la misma bestia, solo que primero era el imperio romano pagano y luego era el imperio romano católico. Pero vemos que ambos imperios están bajo la autoridad del dragón. Y si Pilato era un gobernante del imperio romano pagano, ¿bajo qué autoridad estaba Pilato? ¿Bajo la autoridad de Dios o bajo la autoridad de Satanás? Pues es obvio que estaba bajo la autoridad del dragón. Es obvio, hermanos. Y ya vimos que estamos gobernados por huestes espirituales que están arriba. Por eso Jesús dice, no tienes ninguna autoridad si no te fuese dada de arriba. De ninguna manera Jesús quiere decir que fue el Padre el que lo entregó a Pilato. Fue el demonio. Por eso luego leemos que Jesús expone a estos seres espirituales de maldad, demostrando que son traicioneros. Porque los ángeles en el cielo pensaban todavía con esperanza que de pronto Lucifer y sus ángeles podían cambiar o que no eran realmente malos. Pero cuando Jesús prueba que es el demonio y sus ángeles los que querían destruirlo y matarlo, pues destruye por completo todas esas potestades y huestes espirituales de maldad, porque queda revelado que eran realmente malos y ya no había lugar a ninguna duda. Leamos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 3 al 4. También apareció otra señal en el cielo, no en el infierno, hermanos, en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Entonces ese dragón es evidentemente el demonio, el cual estaba ¿dónde? En el cielo, arriba, hermanos. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Y eso qué quiere decir? Que son la tercera parte de los ángeles, los cuales se sometieron a la autoridad del demonio. Como ya vimos en otros videos, la cola del dragón representa la doctrina, el evangelio torcido del demonio. Esta idea de que el amor está despojado de la ley de Dios. Y eso es una contradicción completa. Nosotros lo vimos en el 2020, hermanos. ¿No recordamos al anticristo diciendo que te pusieras eso en el brazo que porque era un acto de amor? Pero aquello que te ponías en el brazo resulta que tenía ADN de fetos abortados. ¿Cómo podía ser eso un acto de amor? Es una contradicción total a la ley de Dios. Vemos, hermanos, entonces no podía ser un acto de amor, sino que era un acto de odio, de homicidio, porque un ser inocente había muerto para fabricar eso. Luego también no comprobamos más tarde que eso que se ponían las personas en el brazo también hacía morir al prójimo. ¿Cómo podemos decir que eso era un acto de amor cuando le causa daño al prójimo, cuando le causa cáncer, tumores, algunas personas están paralíticas? ¿Cómo podía ser eso un acto de amor al prójimo? Lo vemos todo, es un engaño. Y este engaño queda revelado únicamente porque vemos que ese amor o ese acto de amor está desvinculado de la ley de Dios. Y de esa manera podíamos darnos cuenta que ese tal acto de amor no era ningún acto de amor, sino que era un acto de odio. Como ya vimos, vengan hermanos, vamos al campo, vamos todos juntos, vamos aquí a un acto de amor. No, hermanos, en todo narciso hay odio.
Y todo ser que busca autoexaltarse, todo ser que busca que lo adoren, es un ser que tiene odio en su corazón. Lo vemos, hermanos, está clarísimo. Entonces, ¿qué pasa? El amor sin la ley no es amor, y la ley sin el amor no es ley. ¿Lo entendemos, hermanos? Y de nuevo, uno esperaría que Abel hubiera tenido un poco más de discernimiento, ¿verdad? Oye, Caín, ¿cómo así que vamos juntos al bosque? Es que yo sé qué es lo que hay en tu corazón. Pero ¿qué pasó con Abel? Bastante ingenuo el muchacho. ¿Acaso no entendía que Caín estaba bajo la autoridad del dragón? Entonces, ¿qué son estas potestades de las que se nos habla, que están en el aire? Son autoridades, hermanos. ¿Y bajo qué autoridad o qué potestad estaba Pilato? ¿Bajo la de Dios? No, estaba bajo la del dragón. Si Pilato hubiera estado bajo la autoridad de Dios, no hubiera condenado al inocente, porque él mismo declaró que él no hallaba pecado en Jesús. Si fuera cierto que Pilato estaba bajo la autoridad de Dios, hubiera liberado a Jesús. Pero como Pilato estaba bajo la autoridad del dragón, mató al inocente. Lo vemos, hermanos, que se repite cuando te pedían que te pusieras eso en el brazo, lo cual estaba hecho con ADN de bebés inocentes. ¿Lo vemos? El dragón es pecador desde el principio, y los que están bajo la autoridad del dragón están pecando de continuo. Son personas que no conocen el arrepentimiento, ya sea porque voluntariamente no lo quieren conocer, es decir, son estos que se hacen los locos, que se les predica y luego no quieren saber de nada, o ya sea porque voluntariamente no les interesa arrepentirse, hermanos. Pero vemos que así como Pilato era parte del dragón, también la bestia de Apocalipsis 13 tiene 10 cuernos, que son 10 reyes, que le entregan su poder y autoridad ¿a quién? A la bestia. Y la bestia tiene ¿qué autoridad? La del dragón. Entonces uno de estos reyes viene a decirte: alabado, alabado, bendito sea Dios, y este gobierno va a ser un gobierno de Dios. Pero ¿qué te dijo ya Dios en la palabra? Que los reyes de la tierra le entregan su autoridad al dragón. Si a ti te engaña un rey diciéndote que está bajo la autoridad de Dios, es porque tú gustosamente deseas ser engañado. Todo gobernante está bajo la autoridad del dragón. No hay vuelta de hoja a eso, hermanos. No porque yo lo diga, es que ahí está en el Apocalipsis, hermanos. ¿Qué hacemos? Leamos en Apocalipsis 17, versículo 13. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Entonces, ¿bajo qué autoridad están los reyes de la tierra, hermanos? Están bajo la autoridad de la bestia, que es el Papa de Roma. ¿Y bajo qué autoridad está el Papa de Roma? Bajo la autoridad del dragón. Luego, ¿quién ejecutó el decreto en el 2020, en donde todos los moradores de la tierra debían ponerse aquello en el brazo? Vimos otra bestia que subió de la tierra, que representa a Estados Unidos, que es esa segunda bestia del Apocalipsis. Y nos preguntamos, ¿ellos bajo qué autoridad están? ¿Será bajo la autoridad de Cristo? Pues ya vemos que en un principio tal vez pudiera haberse dicho eso, porque se dice que en un principio esta bestia hablaba como cordero, es decir, que respetaba la libertad individual de cada ser humano para someterse a la autoridad que quisiera someterse. Estados Unidos era una nación que defendía esa libertad. Tú puedes escoger a quién adorar. Desde el 2020 vimos otra cosa en Estados Unidos y vimos que empezó a hablar como dragón, es decir, que Estados Unidos empezó a someterse a la autoridad del dragón. Leamos en Apocalipsis 13, versículo 11 al 12. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Yo te pregunto algo.
Tú te vas a dejar engañar con este resurgir evangélico que se está dando en Estados Unidos, en donde la política empieza a mezclarse con la religión, cuando el Apocalipsis nos está diciendo que Estados Unidos está sometido a la autoridad del dragón. Nos lo está diciendo clarísimo y lo vimos en el 2020. ¿Y qué podemos hacer, hermanos? No podemos hacer nada más que predicarlo. Alguien dirá que no es justo, que no está bien, que es una gran nación, pero es lo que nos revela la profecía. Tenemos primero una bestia que sube del mar, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, la cual recibe autoridad delegada del dragón. Es la primera bestia. Y luego tenemos una segunda bestia que sube de la tierra, que tiene 2 cuernos, y esta está sometida a la autoridad de la primera bestia, porque se dice que ejerce la autoridad de la primera bestia, pero ya sabemos que la autoridad no se entrega, se delega. ¿Y esto cómo se cumple en términos reales? Los decretos del Papa de Roma son impuestos en el mundo entero a través de Estados Unidos. Entonces vemos que se cumple perfectamente, como estamos viendo que el 23 de septiembre del 2015 el Papa Francisco se paró en el Congreso de Estados Unidos, que es donde está el trono de autoridad de una nación. Y es algo de locos, es que tú no puedes concebir que, por ejemplo, en Perú, en el Congreso de Perú, venga el presidente de Ecuador y empiece a darle órdenes al Congreso de Perú. Es algo inconcebible. Pero esto fue lo que hizo el Papa de Roma, que es la bestia. Le dio órdenes al Congreso de Estados Unidos, que es donde está la autoridad de esa nación. Esa autoridad no está en la presidencia, hermanos. Pero como ya hemos visto que el Congreso puede aprobar una ley a través del silencio administrativo, entonces vemos algo que ocurre hoy en día, que el presidente pasa una ley que es ilegal, porque debería pasarla el Congreso, pero el Congreso guarda silencio y no reprueba esa ley, que fue el Congreso el que debió haberla pasado. Con ese silencio administrativo, esa ley queda refrendada. Entonces, cuando el Papa de Roma va a darle órdenes al Congreso y nadie dijo nada, la autoridad del Papa de Roma es establecida en Estados Unidos. Se cumple la profecía perfectamente. Ahora muéstrame si es que Estados Unidos se está sometiendo a la autoridad del Islam o si se está sometiendo a la autoridad de un rey en Siria. Muéstramelo. Esto es lo que te profetiza el falso profeta Armando Alducín, cuando él desvincula al anticristo de su autoridad. Y eso no es posible. Es que el poder del anticristo está en su autoridad. Y si tú me muestras un gobernante en Siria que tenga autoridad global, te creeré, pero no existe. Si tú me muestras un gobernante en el Islam que tenga autoridad sobre Estados Unidos, te voy a creer, Armando Alducín, pero nunca vas a poder mostrarlo. ¿Lo vemos, hermanos? Entonces, nosotros vemos el juego de poder revelado perfectamente. ¿Acaso no estamos viendo cómo Estados Unidos ha tomado la encíclica Laudato Si del Papa Francisco y la ha insertado en su constitución y en sus leyes? Y luego se la ha impuesto a todo el mundo. Y todos los gobiernos están pasando leyes ambientales que tienen como objetivo establecer el domingo